¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase más de nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a continuar hablando un poco acerca del gobierno, pero vamos a pasarnos a otro detalle, lo que viene a ser el Estado peruano. Pero como este es un tema bastante amplio, lo vamos a ver en dos clases, la del día de hoy y la de la próxima semana. Dicho esto, comencemos. ¿Dirías tú que es adecuada la presencia del Estado en tu determinada región? ¿Por qué? Y es que, si bien es cierto, el Estado hace varias obras por una determinada región, pero también existen zonas donde no se nota lamentablemente la presencia del Estado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar a qué nos referimos exactamente con la palabra Estado peruano. El Estado peruano se caracteriza por tener un sistema de gobierno democrático y unitario. Además, se encuentra organizado territorialmente en gobiernos regionales y también en gobiernos locales. Hablemos entonces acerca de lo que viene a ser el Estado democrático peruano. Según el artículo 43 de la Constitución Política del Perú, la República del Perú se define con los siguientes rasgos. Por ejemplo, el Estado viene a ser democrático. ¿Por qué? Porque tiene un gobierno representativo, en donde el poder reside en el pueblo, personificado por el presidente. También es social, porque dentro del Perú deben primar los principios de fraternidad y solidaridad para que de esa manera se pueda garantizar la realización de las personas. Como tercer aspecto tenemos a es independiente. ¿Por qué? Porque el Perú no se encuentra subordinado a otro Estado. Luego tenemos a la soberanía. Decimos que es soberano porque puede ejercer su poder sin restricciones dentro del territorio nacional, así como también puede llegar a negociar con otros estados en igualdad de condiciones. Como otro rasgo tenemos a la unidad. Mencionamos de que el Estado es unitario porque es el mismo dentro de todas sus fronteras. Decimos también de que es unitario porque se llega a regir bajo un mismo gobierno y una sola constitución. También es representativo porque sus gobernantes vienen a ser elegidos por los ciudadanos para que éstos puedan llegar a representarlos. Después, hablamos acerca de que el gobierno es descentralizado. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales tienen participación en la toma de decisiones sobre sus determinadas regiones. Y por último, se define por el principio de separación de poderes. Esta es una característica esencial dentro de todo régimen democrático. Hablemos entonces acerca de este último punto, la división de poderes. El concepto de división de poderes señala la necesidad de llegar a evitar que el poder se concentre en pocas manos, por lo cual este se encarga de promover que se distribuya en diferentes instituciones autónomas que se encarguen de velar por el cumplimiento de la ley y también por los intereses de la comunidad democrática nacional. Entonces, según este principio, el Estado peruano se llega a organizar en tres poderes. Estos son, por ejemplo, el poder legislativo, el cual es el órgano del Estado que se encarga de dictar, modificar y derogar leyes. Este se encuentra constituido por el Congreso de la República, conformado por los 130 congresistas elegidos en votación directa por el pueblo. El segundo poder viene a ser el poder ejecutivo. Este es el órgano del Estado que tiene como función hacer cumplir las leyes y también dirigir el gobierno nacional. El Poder Ejecutivo se encuentra integrado por el Presidente de la República y su Consejo de Ministros. Y como último poder tenemos al Poder Judicial. Esta viene a ser la instancia del Estado que se encarga de administrar justicia, mantener el orden constitucional y también proteger la legalidad. Entonces hasta aquí hemos visto un poco cómo es que se llegan a dividir los poderes dentro del Perú. Hablemos entonces ahora acerca de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Los gobiernos regionales son las principales instancias de administración y gobierno
en una determinada región. Se encargan, por ejemplo, de promover el desarrollo regional en armonía con los planes nacionales y también los planes locales. Cabe mencionar también de que estos gobiernos tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. ¿Cómo están conformados entonces estos gobiernos regionales? Estos gobiernos regionales se encuentran conformados por un gobernador regional, el cual viene a ser la principal autoridad en esa determinada región. Es elegido por 4 años y su labor viene a ser ejecutiva. Después tenemos al Consejo Regional, el cual se encuentra formado por los consejeros regionales, el gobernador y el vicegobernador de una determinada región. Y por último tenemos al Consejo de Coordinación Regional, que viene a ser un órgano de consulta y coordinación con las municipalidades. ¿Cuáles son algunas de las labores entonces que tiene el gobierno regional? Pues bien, tenemos a las siguientes. Promover y ejecutar las inversiones públicas del ámbito regional en proyectos como por ejemplo suelen ser estructuras viales, energéticas, comunicación y también de servicios básicos de un ámbito regional. También facilitan los procesos orientados a los mercados internacionales para labores como suelen ser la agricultura, agroindustria, entre otros. Asimismo, impulsan los circuitos turísticos para que de esta manera se llegue a fomentar el desarrollo y se promueva un uso sostenible de los recursos forestales. Ahora pasemos a hablar de los gobiernos locales. Los gobiernos locales se encargan de administrar las jurisdicciones provinciales y distritales a través de las municipalidades. Es así que estas se encargan de promover el desarrollo de su localidad en armonía con las políticas regionales y nacionales, así como la participación vecinal. ¿Cómo están integrados estos gobiernos locales? Tenemos al alcalde, que viene a ser la máxima autoridad y el responsable de llevar a cabo las obras para su determinada comunidad. Y también tenemos al Consejo Municipal, el cual está presidido por el alcalde e integrado por sus regidores. ¿Cuáles son algunas de las funciones de los gobiernos locales? Por ejemplo, proteger los derechos e intereses de la municipalidad, también la de los vecinos, proponer al Consejo Municipal proyectos de ordenanzas y de acuerdos, entre muchos más labores que cumplen estos gobiernos locales. Si los quieres ver con más detenimiento, te animo a que le puedas poner pausa al video y poder leerlos. Muy bien, entonces hasta aquí mi querido amigo de segundo año de secundaria, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en una próxima lección para seguir aprendiendo acerca del Estado peruano. Nos vemos.